Fue un crimen horrible, pero te voy a imponer la pena máxima simplemente porque te mereces pasar el resto de tu vida en prisión. Cuando hablamos de violencia de pandillas, existen los cerebros y figuras temibles que se ganan el respeto de sus despiadadas bandas. Estos individuos tienen la piel marcada con tinta. Sus tatuajes son un símbolo de su feroz desafío y del terror inquebrantable que imponen. Pero hoy, estos peligrosos individuos se enfrentarán cara a cara con las implacables manos de la justicia. Voy a ser brutalmente honesto. No digo que me arrepienta, porque lo que sé con certeza es que, si hubiera podido cambiar algunas cosas, no estaría donde estoy ahora. Observa cómo se desmoronan sus fachadas desafiantes mientras revelamos las reacciones crudas y sin filtros cuando son sentenciados a pasar el resto de sus vidas tras las rejas. Estos son los líderes de bandas peligrosas que reaccionan ante las sentencias de cadena perpetua. George Gwilt Thomas. Las calles de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, fueron un campo de batalla para la famosa Banda 28, liderada por el despiadado George Gwilt Thomas. Con un historial de 52 cargos, incluidos 7 asesinatos, 3 intentos de asesinato, crimen organizado y una letanía de otros delitos violentos, Thomas era la encarnación del reinado de terror de la pandilla. En 2008, Thomas y 2 de sus 28 compañeros de pandilla fueron arrestados después de un tiroteo en el vecindario de Bishop Lavas. Thomas fue encontrado en posesión de un rifle equipado con una mira telescópica y silenciador, mientras que su cómplice tenía una caja de municiones para acompañar el arma. Esto fue solo la punta del iceberg en lo que respecta a las sangrientas hazañas de la pandilla. Los 28 estaban enzarzados en una brutal guerra de pandillas con sus rivales, la 26 The Gang, conocida como Clever Kids. Trágicamente, se perdieron vidas inocentes en el fuego cruzado, incluido Marvin Esterhuizen, el hermano del gángster Curtis Esterhuizen, quien fue asesinado por error en un tiroteo el 23 de noviembre de 2008. Sin embargo, los delitos de Thomas no se limitaban a la calle. Su comportamiento en el tribunal era igualmente escandaloso. Durante el juicio en el Tribunal Supremo de Ciudad del Cabo, dio un espectáculo inquietante, riéndose, haciendo gestos de pandilla y tratando todo el proceso como una broma. Pero la pandilla de los 28 no estaba dispuesta a dejar que su líder cayera sin luchar. Orquestaron una implacable campaña de intimidación, con 12 testigos del Estado asesinados y otros 27 intentos de asesinato durante el período de juicio de 4 años. El mensaje era claro: si hablo, me dispararán. Como explicó un testigo, a pesar de los 20 octavos de final, el peso de las pruebas contra Thomas fue abrumador. Finalmente, fue sentenciado a la asombrosa cantidad de 175 años de prisión. Sin embargo, incluso cuando se dictó la sentencia, Thomas no mostró remordimiento alguno y dijo con desafío que no se arrepentía, porque toda su vida es la persona que es hoy. John Gotti. En los anales del crimen organizado estadounidense, pocas figuras son tan importantes como John Gotti, el extravagante y mediático jefe de la familia criminal Gambino que cautivó la imaginación del público durante la década de 1980. Nacido en una vida de pobreza en la ciudad de Nueva York, Gotti y sus hermanos rápidamente se volcaron a una vida delictiva, y Gotti ascendió rápidamente en las filas de la familia Gambino bajo la tutela del subjefe Agnello Della Croce. Las hazañas criminales de Gotti no se limitaron a las prácticas tradicionales de la mafia. Enfrentado a una acusación del FBI por tráfico de drogas, orquestó el descarado asesinato del entonces jefe Paul Castellano, tomando el control de la familia Gambino y consolidando su reputación como uno de los jefes criminales más poderosos y peligrosos de los Estados Unidos. Conocido por sus gustos lujosos, su personalidad franca y su impecable sentido del estilo, Gotti cultivó una imagen de capo elegante, una figura más grande que la vida que parecía cautivar la imaginación del público. A pesar de enfrentar múltiples juicios en la década de 1980, Gotti parecía intocable, ganándose el apodo de Teflon Don después de ser absuelto en cada ocasión.
Esto se debió en gran medida a los esfuerzos meticulosos de su mano derecha, Salvatore Sami, el toro Gravano, quien sistemáticamente intimidó y manipuló a los testigos y jurados, asegurando la libertad continua de Gotti. Sin embargo, el reinado de terror de Gotti finalmente llegaría a un final trágico en una traición sorprendente. Gravano confesaría más tarde los espeluznantes detalles de su asociación criminal, incluida su participación en numerosos asesinatos. Este impactante acto de traición desenmascaró el imperio criminal de Gotti y condujo a su caída. En 1992 Gotti fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, un destino sellado por el hombre en el que más había confiado. Kenneth Hill. En el corazón de Michigan se desarrolló una inimaginable historia de violencia y tragedia cuando un trío de gánsteres empedernidos se vieron sometidos a juicio por el brutal asesinato de un querido dueño de un negocio local. Los protagonistas de este sombrío drama fueron Kenneth Hill, Jamal Robinson y Darius Díaz-Gassen, todos ellos afrontando una letanía de cargos, incluido el más atroz de todos, el asesinato. Los fatídicos acontecimientos se desarrollaron el 28 de marzo de 2014 en la tienda de artículos para fiestas Moonlight, donde el propietario, Basim Zulaka, un hombre conocido por su amabilidad y generosidad hacia sus clientes y empleados, se encontró en la mira de estos despiadados individuos. El ataque duró apenas 1 minuto y 44 segundos, pero el impacto que dejó en la comunidad se sentiría durante años. Las imágenes de vigilancia de la tienda pintaron una imagen escalofriante. 500 Gassin Robinson y otro individuo, Clinton Grayson, entraron en la tienda y en menos de 20 segundos, Zulaka recibió un disparo en la espalda con la propia pistola de 500 Gassen. El hombre pacífico, que ni siquiera tenía un arma en su tienda, ahora yacía sin vida en el suelo, víctima de un acto de violencia sin sentido. El juicio que siguió fue desgarrador. La familia Zulakas, en particular su hermana Vivian, tuvo la oportunidad de hablar con los hombres que habían acabado con la vida de su hermano. Sus palabras fueron un testimonio de la profundidad de su dolor y la indignación que sentía hacia ellos. Expresó su esperanza de que, mientras pasaban el resto de sus vidas en prisión, finalmente reflexionaran sobre las terribles decisiones que los llevaron por ese camino. Pero justo cuando parecía que la familia había encontrado un momento de consuelo, sucedió lo impensable. Jamal Robinson, en una escalofriante muestra de insensibilidad, insinuó que Vivian sería la siguiente, pronunciando las siniestras palabras: «Esto aún no ha terminado». La jueza, Mary Janowski, se quedó consternada y exigió una explicación sobre una amenaza tan atroz contra la familia en duelo. Tras 2 días de deliberaciones, el jurado emitió su veredicto. Los 3 hombres fueron declarados culpables de asesinato y condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque el castigo fue severo, nunca pudo reparar la pérdida inmensurable y el trauma infligido a la familia Zulaka. Lee Ríos. En el verano de 2015, las tranquilas calles de Massachusetts fueron sacudidas por un brutal acto de violencia que dejaría una marca indeleble en la comunidad. En el centro de esta tragedia se encontraba Lee Ríos, un miembro de la famosa pandilla callejera Latin King, quien se vio envuelto en un impactante caso de asesinato. Ríos y su compañero de pandilla, Jonathan Guada, tenían la mira puesta en Kenneth 50 Opes, un joven cuyo único delito era cruzarse en su camino con las personas equivocadas. El motivo de este acto atroz fue impulsado por un retorcido sentido del ego y la falta de respeto. Ríos creía que 50 peces habían tenido la audacia de coquetear con su exnovia y simplemente no podía tolerar que se percibiera que se estaba menospreciando su reputación. Los escalofriantes detalles del crimen se desarrollaron como un drama trágico. Ríos convenció a 50 López para que saliera de su casa y los dos compartieron un taxi hasta el fatídico lugar donde se llevaría a cabo el crimen. Los esperaban otros 3 miembros de la banda Latin King, quienes crearon una emboscada mortal.
En una horrible demostración de crueldad, Ríos disparó 5 tiros, 4 de los cuales dieron en el blanco a 50 Opez, incluidos 2 en la cabeza. Mientras se desarrollaba el caso en la sala del tribunal, Ríos mantuvo una actitud fría y distante. Aparentemente impasible ante la gravedad de sus acciones, negó rotundamente los cargos, pero las pruebas fueron abrumadoras y un jurado acabó condenándolo por asesinato en primer grado. Las palabras de los jueces fueron una sombría afirmación de la irrevocabilidad del destino de Ríos, condenándolo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Víctor Rodas. La tranquila ciudad del condado de Bedford, Virginia, tiene una desgarradora historia de violencia y venganza que se desarrolló mientras las ondas de choque de un asesinato brutal reverberaban en la comunidad. En el centro de esta historia se encontraba Víctor Rodas, un miembro de la notoria pandilla MS-13 que se enfrentaba a cargos por un crimen que helaría los corazones de todos los que lo escucharan. Rodas, un conocido cómplice de la víctima, Raymond Wood, de 17 años, atrajo al joven fuera de su casa bajo el pretexto de un negocio de drogas que involucraba marihuana. Pero esta no era una transacción común. Fue una trampa mortal que finalmente selló el destino de Wood. Según la fiscalía, Rodas y sus compañeros de pandilla secuestraron sin piedad a Wood y lo llevaron a un lugar remoto en el condado de Bedford. Allí, utilizaron un cuchillo para cortarle la garganta, cortarle la mano derecha y apuñalarlo 27 veces en el pecho y el estómago. La brutalidad del ataque no dejó lugar a dudas de que se trató de un acto de violencia calculada y premeditada. En la sala del tribunal, la defensa intentó pintar una versión diferente, alegando que Rodas era un simple transeúnte que tenía miedo de otro supuesto miembro de la banda, Corrus Ventura, quien supuestamente le había ordenado que condujera el coche aquella fatídica noche. Sin embargo, las pruebas de la fiscalía fueron abrumadoras y el jurado acabó por ver con buenos ojos este intento de desviar la culpa. A medida que se desarrollaba el juicio, se fueron revelando los detalles del intercambio de amenazas entre Rodas y Wood en los días previos al asesinato. La fiscalía argumentó que se trataba de un claro caso de egoísmo, falta de respeto y el retorcido código de vida de las pandillas, una combinación mortal que, en última instancia, costaría la vida de un inocente. Cuando se dictó el veredicto, Rodas era uno de los 5 pandilleros de la MS-13 acusados de asesinato en primer grado. El juez le dictó una sentencia de 55 años de prisión y mientras estaba sentado allí, sin que su rostro delataba ninguna emoción, quedó claro que la vida del gángster se había cobrado otra víctima, esta vez, el propio perpetrador. Young Thug, un joven matón. En el lado oscuro de Atlanta, Georgia, se estaba gestando una tormenta y en su epicentro se encontraba una figura imponente en el mundo del hip hop. Joven matón. Con una carrera que se había extendido por más de una década, este carismático rapero había amasado un grupo de seguidores leales y su nombre era sinónimo de vanguardia del género. Pero el 9 de mayo de 2002, la atención se desplazó de su destreza musical a las oscuras sombras de su presunta participación en una extensa organización criminal. Young Thug, junto con otros 27 miembros y asociados de su sello discográfico, YSL Records, se encontraron en el centro de una acusación formal de 56 cargos. Enfrentados a una letanía de cargos que abarcaban desde asesinato e intento de asesinato hasta robo, asalto e intimidación de testigos, los fiscales no perdieron tiempo en establecer una conexión directa entre el contenido de las letras de Young Thug y las presuntas actividades de crimen organizado de su organización. Canciones como Cualquiera y temas del álbum Slime Language. Se citaron 2 de ellos como prueba y la acusación señalaba frases como «Nunca maté a nadie, pero tengo algo que ver con ese cuerpo». Como prueba irrefutable de la participación de los raperos en el submundo criminal, la fiscalía pintó a YSL como una auténtica banda callejera criminal, sin dejar lugar a ambigüedades. Las ondas de choque de esta revelación repercutieron en la industria de la música y en el sistema de justicia penal por igual.
El joven matón se encontró ahora frente a la posibilidad muy real de pasar hasta 25 años tras las rejas, con su legado empañado por el peso de estas acusaciones. A medida que se desarrollaban los procedimientos legales, se trazaron las líneas de batalla, y el equipo de defensa del joven matón luchó con uñas y dientes para liberar a su cliente de la red de criminalidad que lo había atrapado. Había mucho en juego, no solo para el rapero en sí, sino para todo el género del hip hop, que había lidiado durante mucho tiempo con el estigma de su asociación con la violencia de pandillas y las actividades ilícitas. Jeremy Joseph Christian. Jeremy Joseph Christian es un hombre que estuvo involucrado en un terrible crimen de odio que tuvo lugar en Portland, Oregón, en mayo de 2017. Todo sucedió en un tren de cercanías donde Christian cometió un acto horrible. Atacó a 3 hombres apuñalando con un cuchillo. Trágicamente, 2 de los hombres murieron a causa de sus heridas, mientras que el tercero tuvo la suerte de sobrevivir. El incidente se produjo cuando Christian comenzó a lanzar comentarios racistas y llenos de odio dirigidos a 2 adolescentes que iban en el tren. Una de las chicas era afroamericana y la otra era una musulmana que llevaba un hijab. Las víctimas, individuos valientes y compasivos, se pusieron de pie para defender a las niñas de las viles palabras de Christian. Las acciones de Christian estaban motivadas por sus creencias extremas y su racismo profundamente arraigado. No era la primera vez que mostraba ese comportamiento. Como los testigos lo habían oído previamente gritar insultos racistas y hacer comentarios despectivos, sus palabras estaban cargadas de veneno e intolerancia. Las fuerzas del orden detuvieron rápidamente a Christian. Después del ataque, se enfrentó a varios cargos, incluidos asesinato agravado e intento de asesinato. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, con testigos que daban cuenta de sus arrebatos de odio. Durante su detención, Christian no mostró ningún remordimiento por lo que había hecho. De hecho, hizo declaraciones inquietantes, admitiendo con orgullo la violencia que había infligido. Fue una confirmación escalofriante del odio que impulsó sus acciones. El caso causó conmoción en la comunidad y más allá. La gente estaba indignada por la pérdida de vidas sin sentido y la flagrante muestra de intolerancia. El incidente sirvió como un duro recordatorio de que los crímenes de odio persisten en nuestra sociedad y que debemos trabajar activamente para combatirlos. En junio de 2019, Christian fue juzgado y declarado culpable de todos los cargos. El tribunal reconoció la gravedad de sus crímenes y el dolor que había causado a las familias de las víctimas. En febrero de 2020, recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez enfatizó la necesidad de justicia y condenó las acciones de Christian en los términos más enérgicos. La historia de Jeremy Christian es trágica y nos recuerda las devastadoras consecuencias del odio y el extremismo. Abel Gallegos, René Rosales y Alonso Quintana. Todos miembros de la notoria pandilla Gagos, fueron juzgados por el brutal asesinato de Simone Durán, de 28 años, una mujer cuyo único error fue cruzarse con estos despiadados individuos. La historia se desarrolló con una precisión escalofriante, un testimonio del trabajo meticuloso de los investigadores. Al parecer, Doran se había encontrado en la mira de la banda de los Gagos después de haber tenido la mala suerte de identificar a Quintana en una rueda de reconocimiento durante una investigación anterior por intento de asesinato. Este acto de responsabilidad cívica sellaría su trágico destino. Los 3 miembros de la banda, impulsados por un retorcido sentido de lealtad y un completo desprecio por la vida humana, orquestaron un plan para atraer a Durán a un lugar apartado. Gallegos se puso en contacto con la víctima a través de las redes sociales y concertó una reunión en una residencia de Denver. Allí, Rosales y otros se unieron a ellos, y Doran, sin saber la fatalidad que se avecinaba, se fue con Gallegos. El horror que siguió fue casi demasiado espantoso para relatarlo. Gallegos llevó a Durán a un estacionamiento, donde Quintana se unió a ellos.
Los dos hombres agredieron a la joven antes de meterla en el asiento trasero de un vehículo y conducirla hasta una zona remota en Golden, Colorado. Fue allí, en las sombras de la noche, donde cruelmente le dispararon 10 veces a Doran, dejando su cuerpo sin vida atrás. Pero la depravación del trío no terminó allí. Gallegos y Rosales regresaron más tarde al lugar de los hechos, rociaron los restos de Durán con gasolina antes de prenderles fuego en un último acto de cruel indiferencia hacia la humanidad de su víctima. A medida que avanzaba el juicio, la sala del tribunal se vio sobrecogida por el horror absoluto de los crímenes del juez Philip McLaughlin. Al dictar sentencia, expresó su profunda consternación por la naturaleza indiferente del asesinato, la total falta de remordimiento mostrada por los acusados y el absoluto desprecio por la vida humana que había impulsado sus acciones. Gallegos, el cabecilla, fue sentenciado a cadena perpetua más 163 años adicionales. Fue solo uno de los peligrosos líderes de pandillas que reaccionaron a las sentencias de cadena perpetua. Rosales recibió una asombrosa sentencia de 150 años, mientras que Quintana recibió una sentencia de cadena perpetua más 60 años. El castigo, aunque severo, nunca pudo reparar el dolor y el sufrimiento inconmensurables infligidos a los seres queridos de Simone Durán. Charles Manson. El juicio de Charles Manson y su notoria familia causó conmoción en todo Estados Unidos. Este no fue un juicio cualquiera, fue un hecho criminal colosal que se apoderó de la nación. En el centro de todo estaba Manson, acusado de orquestar los brutales asesinatos de 7 personas, entre ellas la actriz embarazada Sharon Tate. Pero antes de estos horribles crímenes, la vida de Manson ya estaba llena de problemas. Había pasado más de la mitad de sus años tras las rejas, yendo de un centro penitenciario a otro. Los informes de libertad condicional pintaban un panorama sombrío y lo describen como alguien que luchaba contra un rechazo profundamente arraigado, inestabilidad y cicatrices psicológicas. Lo etiquetaron como alguien que busca constantemente validación y amor, con una tendencia hacia la imprevisibilidad y el peligro. Su historial tampoco era agradable, con delitos que iban desde proxenetismo hasta pasar cheques robados. En 1961 Manson fue sentenciado a una década tras las rejas en la prisión de la isla McNeil en el estado de Washington. Sin embargo, fue durante su estancia en prisión cuando Manson tropezó con una nueva música. Aprendió por sí solo a leer notas musicales y tocar la guitarra. Finalmente, después de años de encarcelamiento, Manson probó la libertad. El 21 de marzo de 1967, cuando salió de prisión, se dirigió a las vibrantes calles de San Francisco. La escena de espíritu libre de San Francisco atrajo a Manson como una polilla a la llama. Reunió a un grupo heterogéneo de alrededor de 100 mujeres, en su mayoría mujeres jóvenes, que se sintieron atraídas por su carisma. Impulsada por el LSD y las retorcidas interpretaciones de la música y la religión de Manson, la familia se mudó a un rancho remoto en California, quedando cada vez más aislada del mundo exterior. La retorcida ideología de Manson lo convirtió en una figura mesiánica para sus seguidores. Les inculcó una obediencia incondicional, preparándose para una violenta guerra racial que él imaginó. Esta deformada realidad culminó en una serie de asesinatos brutales, incluidos los infames asesinatos de Tate LaBianca, que dejaron a la nación en shock. Irónicamente, la captura de Manson no se debió a estos actos atroces. Él y sus seguidores fueron arrestados por destrozar un parque nacional mientras se escondían en el desierto. Sin embargo, el descubrimiento de su conexión con los asesinatos pronto los puso bajo un intenso escrutinio. El juicio posterior fue un espectáculo en sí mismo. El comportamiento de Manson se volvió cada vez más errático. Interrumpió el proceso e incluso amenazó al juez con un lápiz afilado. A pesar de haber sido inmovilizado por los agentes, Manson continuó lanzando amenazas violentas, mostrando su desdén por la autoridad. Para aumentar el espectáculo, Manson lanzó un álbum titulado Lie para financiar su defensa y disfrutó de la atención de los medios. Apareciendo ante el tribunal con una X tallada en la frente, algunas de sus seguidoras imitaron esto, afeitándose la cabeza y uniéndose a él fuera del tribunal.
Con el tiempo, la X se transformó en una esvástica que simboliza su lealtad a la retorcida ideología de Manson. Durante todo el juicio, Manson y sus cómplices no mostraron ningún remordimiento y a menudo intercambiaron risitas y muecas. A pesar de sus intentos de manipular al tribunal, Manson fue declarado culpable e inicialmente condenado a muerte. Sin embargo, esta fue posteriormente conmutada por cadena perpetua, donde permaneció hasta su muerte en 2017. El Chapo. ¿Qué tan fatal puede ser la caída de un poderoso? La historia de este hombre nos muestra un panorama muy claro. El Chapo alguna vez tuvo en sus manos el poder de la vida y la muerte. Es responsable de más de 1000 muertes y ahora las lágrimas le corren por el rostro. A medida que la realidad se hace patente, el Chapo, la versión mexicana de Pablo Escobar, que pasará el resto de sus días encerrado en una prisión de Estados Unidos, no solo era un capo de la droga, sino el cerebro detrás del cártel de drogas más sofisticado del país, el infame Cártel de Sinaloa. Retrocedamos a los primeros días de El Chapo. Nacido en la más absoluta pobreza, el 4 de abril de 1957 tuvo una infancia turbulenta. Su padre, ganadero de día y traficante de drogas de noche, lo sometió a malos tratos. En un giro irónico, el padre de El Chapo lo involucró en el tráfico de marihuana, solo para malgastar las ganancias en todo, excepto en su familia. Decidido a apoyar a su madre y a su hermano, El Chapo, junto con algunos primos, tomaron el asunto en sus propias manos y decidieron cultivar su propia plantación de marihuana. Pero el destino tenía un plan diferente para El Chapo. Su padre, por razones desconocidas, lo expulsó de su hogar, arrojándolo al peligroso mundo de los narcóticos. El Chapo se encontró trabajando para el Cártel de Guadalajara, supervisando sus envíos de droga. Lo que lo distinguía era su política de tolerancia cero ante los errores. Si un envío se retrasaba o surgía algún problema, el Chapo ejecutaba personalmente al sicario responsable. Esta actitud despiadada llamó la atención de Félix Gallardo, uno de los capos de la droga más influyentes de México en ese momento. Tras la detención de Gallardo, el Chapo vio una oportunidad. En 1989, después de apoderarse de parte del territorio de su antiguo jefe, el Chapo decidió fundar su propio cártel, llamado Sinaloa. No sabía que esto acabaría convirtiéndolo en uno de los narcotraficantes más temidos e influyentes de México, llamando la atención de la DEA y del FBI a principios de los años 90. En esa época, los cárteles de la droga colombianos, como el de Medellín y el de Cali, estaban perdiendo el control del poder. ¿Y adivinen quiénes ocuparon ese puesto? Así es, Sinaloa y el propio Guzmán. Bajo su liderazgo, Sinaloa tomó el control del tráfico de cocaína que se extendía desde Sudamérica hasta Estados Unidos. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Sinaloa se hizo conocido por sus ingeniosos métodos de contrabando. Construyeron una red de túneles con aire acondicionado que serpenteaban bajo la frontera entre México y Estados Unidos, lo que les permitía transportar drogas discretamente. Y además, escondían cocaína dentro de extintores y latas etiquetadas como chiles. El impacto de las operaciones de Guzmán no pasó desapercibido. Art Belich, vicepresidente ejecutivo de la Comisión contra el Crimen de Chicago, comparó a Guzmán con el tristemente célebre Al Capone. Dijo que Guzmán era para los narcóticos lo que Al Capone era para la cerveza y el whisky durante la prohibición. Y no se detuvo allí. Belich enfatizó que Guzmán representaba una amenaza aún mayor que la que Capone jamás representó, con más poder y recursos financieros de los que Capone jamás hubiera imaginado. Pero no era solo cocaína lo que Sinaloa comercializaba. También traficaban heroína, marihuana y metanfetamina, extendiendo su influencia no solo en Estados Unidos, sino en los 5 continentes. Su alcance se expandió hasta convertirse en la mayor operación de tráfico de drogas del mundo. Lo que hizo verdaderamente notable a El Chapo fue su innovación. Fue pionero en el uso de túneles subterráneos para transportar una parte importante de sus productos ilícitos. A medida que su imperio crecía, también lo hacía su notoriedad. Se convirtió en el hombre más buscado de México.
Aunque ya había sido capturado 2 veces, el Chapo logró atravesar los muros de la prisión, lo que lo convirtió en uno de los fugitivos más notorios. Sin embargo, el destino finalmente lo alcanzó en 2016. Después de su tercer arresto, el Chapo fue extraditado a los Estados Unidos. Ahora reside en los muros impenetrables de ADX Florence, cumpliendo múltiples cadenas perpetuas y sin haber visto nunca el mundo exterior. El 12 de febrero de 2019, después de un largo juicio que implicó más de 200 horas de testimonio de 56 testigos, el Chapo se enfrentó al veredicto. Fue declarado culpable de los 10 cargos en su contra. Estos cargos incluían delitos graves como participar en una empresa delictiva continua, conspiración para blanquear ganancias de narcóticos y uso de armas de fuego. Las pruebas presentadas en el tribunal fueron contundentes y el jurado tomó su decisión basándose en los hechos y testimonios presentados. Avanzamos hasta el 17 de julio de 2019. Cuando el juez Kogan dictó la sentencia, fue un momento que cambiaría la vida de El Chapo para siempre. El juez dictó una sentencia de cadena perpetua más 30 años adicionales. Se trata de un castigo significativo que garantiza que El Chapo pasará el resto de sus días tras las rejas.